Cada año, incontables criaturas salvajes terminan viviendo dentro de hogares ordinarios, cuidadas por personas que fundamentalmente no comprenden lo que han asumido. La mayoría de estas situaciones se resuelven cuando el animal es entregado a un centro de rescate o liberado en algún lugar donde pueda sobrevivir. Pero ocasionalmente, las cosas salen mal de la peor manera posible. Lo que sigue son 7 relatos reales de animales exóticos que mataron a los mismos humanos que los mantenían. Cada uno es una sobria demostración de una verdad que los dueños de mascotas exóticas se niegan consistentemente a aceptar, que bajo cualquier apariencia de domesticidad, la programación más profunda de un animal salvaje permanece completamente intacta. Comenzamos con la serpiente grande más popular en el comercio de mascotas exóticas. La pitón birmana se encuentra entre los reptiles más grandes del planeta, con adultos que regularmente superan los 5 metros de longitud y pesan más de 90 kilogramos. A pesar de esto, se ha convertido en uno de los grandes constrictores más ampliamente mantenidos en los Estados Unidos. Las razones no son difíciles de entender. Las pitones birmanas jóvenes son tranquilas, visualmente llamativas con su coloración marrón cálido y beige, y notablemente baratas. Muchas cambian de manos en mercados de reptiles y tiendas de mascotas por menos de $100. Para alguien que siempre ha querido tener una serpiente gigante, el atractivo de una cría que se enrolla pacíficamente alrededor de tu antebrazo y te mira con ojos curiosos puede anular por completo cualquier consideración racional sobre lo que ese animal eventualmente se convertirá. Y lo que se convierte es el problema. Esa pequeña cría manejable, apenas más larga que tu brazo, se desarrollará en un depredador de 4 metros y 70 kilogramos en apenas unos pocos años. La mascota que era fácil y encantadora de mantener a medio metro, se convierte en algo para lo que la mayoría de las personas está completamente impreparada para alojar, alimentar o manejar con seguridad. Innumerables propietarios llegan a este punto y entregan a los animales, que es precisamente como una población invasora autosustentable de pitones birmanas llegó a colonizar los Everglades de Florida. Pero las que permanecen en hogares privados pueden volverse genuinamente letales. En 1996, los servicios de emergencia entraron a un apartamento en el Bronx, Nueva York, y encontraron a un joven de 19 años muerto con una pitón birmana de 4 metros enrollada alrededor de su cuerpo. La serpiente había escapado por su propia cuenta o había sido sacada de su encierro para ser manipulada. La evidencia física en la escena apuntaba hacia un detonante relacionado con la alimentación. Los grandes constrictores están equipados con órganos de detección de calor extraordinariamente sensibles, que les permiten detectar animales de sangre caliente a corta distancia, y el olor residual de presas en las manos o ropa de un manejador puede desencadenar una respuesta de ataque que la serpiente no puede suprimir con ninguna forma de comportamiento aprendido. Una vez que el mordisco ocurre, la constricción comienza automáticamente. La serpiente lanza su musculoso cuerpo alrededor del pecho de lo que sea que haya atacado y aplica presión creciente con cada respiración que intenta dar la víctima. Cada exhalación es recibida con espirales más apretadas, hasta que eventualmente los pulmones ya no pueden expandirse en absoluto. El proceso puede acabar con una vida humana en tan solo unos minutos, y una vez que un gran constrictor está completamente comprometido con una constricción, una sola persona tiene casi ninguna posibilidad realista de quitarlo. La fuerza generada por el cuerpo del animal es demasiado grande para superar únicamente con las manos desnudas. Los oficiales que respondieron a ese apartamento del Bronx aparentemente tuvieron considerables dificultades para desenrollar la serpiente del joven, incluso después del hecho, y el caso se convirtió en uno de los argumentos más citados para endurecer las regulaciones sobre la posesión de grandes constrictores. Esta muerte estuvo lejos de ser única. En todo Estados Unidos, entre 1978 y 2012, al menos 17 personas fueron asesinadas por grandes serpientes constrictoras, con las pitones birmanas, representando una parte significativa de esas muertes, junto con las pitones reticuladas y las pitones de roca africanas.
Un número perturbador de las víctimas eran niños pequeños que vivían en hogares donde se mantenían estas serpientes. Las personas continuaron adquiriendo estos animales como crías sin planificar lo que se convertirían, y las consecuencias siguieron repitiéndose. La pitón birmana gana el 7º lugar en esta lista. Nuestro siguiente caso nos lleva a Florida e involucra a una criatura que casi nadie considera una amenaza. En abril de 2019, un hombre de 75 años en el condado de Alachua, Florida, fue asesinado por un casuario que había estado manteniendo en su propiedad. Los casuarios son grandes aves terrestres indígenas de las selvas tropicales de Nueva Guinea y el norte de Australia, y dentro de la comunidad científica tienen una sólida reputación como la especie de ave más peligrosa viva. Un casuario adulto puede medir casi 2 metros de altura y pesar más de 60 kilogramos, y el dedo interno de cada pata termina en una garra rígida y similar a una cuchilla, que puede superar los 12 centímetros de longitud. Esta garra es el arma principal del animal, desplegada mediante poderosas patadas hacia adelante que funcionan casi como un corte de un cuchillo grande. En su hábitat nativo, los casuarios son reclusos y generalmente evitan a las personas a menos que estén acorralados o amenazados. Pero cuando son provocados a atacar, el daño que pueden infligir es lo suficientemente severo como para ser mortal. El hombre que murió había criado casuarios durante varios años como parte de un programa de cría que describía como orientado a la conservación. No era un aficionado casual. Por todos los informes disponibles, tenía experiencia genuina con estas aves y trataba su cuidado con seriedad. Años de trabajo con los animales habían pasado sin ningún incidente grave. El día que terminó con su vida, aparentemente perdió el equilibrio y cayó cerca de uno de los recintos del casuario. El ave lo atacó mientras estaba en el suelo. Ese detalle importa más de lo que podría parecer. Un humano de pie presenta un perfil muy diferente para un casuario que un humano en el suelo. De pie, una persona es más alta, más imponente, y desencadena un conjunto diferente de respuestas del ave. En el suelo, esa misma persona de repente parece más pequeña, menos amenazante, y potencialmente más parecida a algo que el casuario percibe dentro de su poder para desafiar o atacar. El ave propinó una serie de patadas que causaron lesiones lo suficientemente graves como para que, a pesar de la llegada de los servicios de emergencia, el hombre muriera poco después de llegar al hospital. La historia se difundió rápidamente a través de los medios nacionales e internacionales, en gran parte porque la mayoría de las personas en los Estados Unidos genuinamente nunca habían oído hablar de un casuario. La idea de que un ave pudiera matar a un adulto humano fue tratada como algo cercano al absurdo en gran parte de la cobertura, lo que provocó explicaciones generalizadas de exactamente qué son los casuarios y de lo que son capaces. Fue la primera muerte confirmada causada por un casuario en la historia americana. En Australia y Nueva Guinea, donde las aves son nativas, los ataques están documentados con más frecuencia. Más de 200 incidentes han sido registrados en Australia, aunque la fatalidad más reciente allí antes de esta se remontaba a 1926. El caso también reenfocó la atención en la pregunta persistente de si animales como este deberían estar en manos privadas. Bajo la ley de Florida, los casuarios caen en una categoría de vida silvestre considerada potencialmente peligrosa, que requiere un permiso para mantenerlos legalmente. El hombre que murió había obtenido los permisos correctos y tenía años de experiencia relevante. Esa combinación todavía no fue suficiente para prevenir un resultado fatal, lo que dice algo importante sobre la naturaleza del riesgo. El casuario ocupa el 6º lugar. Permanecemos en los Estados Unidos para el siguiente caso. En 2009, una mujer de 37 años en Ross Township, Pensilvania, perdió la vida a manos de un oso negro que había criado desde cachorro. En el momento del ataque, el oso era un adulto completamente maduro, pesando aproximadamente 160 kilogramos. Lo mantenía en un recinto de acero construido específicamente en su propiedad, junto con varios otros animales exóticos grandes, incluyendo un tigre de Bengala y un león africano.
El ataque ocurrió mientras ella realizaba mantenimiento rutinario dentro del recinto del oso, algo que había hecho rutinariamente, sin incidentes, en lo que deben haber sido cientos de ocasiones separadas. Un vecino cercano la escuchó gritar y contactó a los servicios de emergencia, pero las lesiones que ya había sufrido resultaron fatales antes de que la ayuda pudiera intervenir. Los osos negros ocupan un lugar diferente en el imaginario público que los grizzlies o los osos polares. Generalmente se les considera la opción más accesible y menos violenta, el oso que podrías ver forrajeando en un campamento en lugar de uno que te persigue. Y en la naturaleza, esa imagen tiene algo de verdad. Los osos negros salvajes que encuentran humanos típicamente se retiran. Pero un oso negro cautivo que ha pasado su vida alrededor de personas ha perdido precisamente la cautela hacia los humanos que hace que los osos negros salvajes sean relativamente seguros. Lo que queda es la plena realidad física de un depredador de 160 kilogramos sin razón innata para tratar a los seres humanos como algo a evitar. Esa realidad física no es algo con lo que una persona pueda razonar, ante lo que pueda huir o que pueda superar. La fuerza que un oso de ese tamaño puede aplicar es simplemente incompatible con la supervivencia humana, una vez que un ataque está completamente en marcha. La hija de la mujer habló con los medios después y describió la conexión de su madre con los osos como profunda y sincera. Los había amado genuinamente y pensaba en ellos como familia. Ese amor era real. Pero el oso no tenía un marco correspondiente para entenderlo, y al final esa brecha le costó la vida a su madre. El oso negro ocupa el quinto lugar. El siguiente caso se mueve hacia el norte y plantea preguntas que son más difíciles de responder que la mayoría. En 2009, una mujer en Salem Township, Pensilvania, fue encontrada muerta dentro de su hogar tras una verificación de bienestar motivada por personas que no habían tenido noticias de ella durante un periodo de tiempo preocupante. Los investigadores determinaron que había sido asesinada por sus híbridos de lobo-perro, de los cuales poseía 9. Los híbridos de lobo-perro existen en un rincón complicado y controvertido del mundo de los animales exóticos. Se producen cruzando perros domésticos con lobos, y el resultado conductual y físico puede variar enormemente dependiendo de qué proporción de genética de lobo lleva el animal y cuántas generaciones está alejado de un ancestro de lobo puro. Algunos de estos animales se comportan de maneras que son en gran parte indistinguibles de las de los perros domésticos grandes. Otros llevan instintos de lobo tan fuertemente que son funcionalmente animales salvajes que toleran la presencia de un humano específico. La mujer había estado involucrada con lobos perros durante años y era considerada experimentada y conocedora dentro de esa comunidad. Estos no eran animales desconocidos para ella. Estaba profundamente apegada a ellos y había organizado su vida diaria en torno a su cuidado. La reconstrucción forense de lo que sucedió sugiere que algo desencadenó una respuesta depredadora coordinada en toda la manada. El desencadenante preciso, casi con certeza, nunca será identificado con confianza. Los investigadores que estudian la ecología del comportamiento de los lobos han señalado posibilidades que incluyen una caída repentina, un grito involuntario o un cambio en el olor físico de la mujer causado por una enfermedad subyacente, cualquiera de los cuales podría haber sido interpretado por la manada como una señal que la desplazó de la categoría de cuidadora a algo completamente distinto. Una vez que el primer animal se movió, el resto siguió inmediatamente. Eso es lo que hacen las manadas. La arquitectura social de los lobos evolucionó para permitir una acción rápida y coordinada contra presas considerablemente más grandes y fuertes que cualquier lobo individual. 9 animales operando bajo esa misma coordinación ancestral presentaron una situación que ningún humano podría haber sobrevivido una vez que se había activado completamente. La dinámica de manada es la parte de la tenencia de múltiples lobos perros que las personas sistemáticamente subestiman. Un animal con fuertes instintos de lobo podría ser manejado por alguien con conocimiento y experiencia suficientes. 9 animales revirtiendo simultáneamente al comportamiento de manada
es una situación categóricamente diferente, y una que despoja a la experiencia y al conocimiento de cualquier valor práctico en el momento. Los híbridos de lobo-perro toman el cuarto lugar. El siguiente relato cruza la frontera hacia Canadá. En 2010, un hombre de 66 años en Southwold, Ontario, fue asesinado por un tigre siberiano que había estado manteniendo en su propiedad rural. El tigre, un macho que pesaba aproximadamente 300 kilogramos, era parte de una colección más grande que incluía otros grandes felinos y osos. El hombre había mantenido animales exóticos durante décadas y era una figura familiar en su área local, conocido por su inusual colección. La evidencia en la escena indicó que había entrado en el recinto del tigre para realizar tareas relacionadas con la alimentación o el cuidado cuando el animal se volvió contra él. Las personas en su entorno no habían quedado completamente sorprendidas. Los vecinos habían expresado preocupaciones sobre la situación de seguridad en la propiedad durante años, y las autoridades de vida silvestre habían realizado múltiples visitas. A pesar de todo esto, la operación continuó, en parte porque las regulaciones de animales exóticos de Ontario en ese momento no eran particularmente restrictivas, y en parte porque el propietario era el tipo de persona que confiaba en su propio juicio por encima del de cualquier otra persona. Esa confianza absoluta en la relación personal de uno con un animal peligroso es un patrón que aparece en casi todos los casos como este, y funciona como una especie de trampa cognitiva. El propietario casi con certeza había estado dentro del recinto de ese tigre 1000 veces o más a lo largo de su relación. Cada visita que terminó sin incidente se acumuló en una certeza sentida de que el animal era seguro de estar cerca, que lo entendía, que el tigre lo entendía a él, que algo en su vínculo lo colocaba fuera de la categoría de presa potencial. Los científicos del comportamiento tienen un nombre para este proceso: habituación al riesgo. Describe lo que sucede cuando la exposición repetida a una situación peligrosa sin consecuencias negativas hace que gradualmente una persona perciba esa situación como menos peligrosa de lo que realmente es. El peligro no cambia. La percepción, sí. Y en el contexto de un gran depredador, ese cambio en la percepción puede ser fatal. Los tigres son cazadores de emboscada. No están programados para dar señales de advertencia antes de comprometerse con un ataque. Un tigre que no ha mostrado agresión hacia un humano particular durante años no se ha convertido en un animal seguro. Simplemente aún no ha atacado. La capacidad de violencia explosiva y letal está codificada en el sistema nervioso del animal a un nivel al que ninguna cantidad de familiaridad o afecto puede llegar. Estadísticamente, las estimativas sugieren que el número de tigres mantenidos en posesión privada solo dentro de los Estados Unidos supera el número total de tigres que sobreviven en la naturaleza en cualquier parte de la Tierra. Esa es una cifra que debería ser profundamente inquietante para cualquiera que piense seriamente en ello. El tigre toma el tercer lugar. Para la segunda posición, viajamos a Sudáfrica y uno de los relatos de animales exóticos más ampliamente cubiertos de los últimos 20 años. En 2011, un granjero en la provincia del Estado Libre de Sudáfrica fue asesinado por un hipopótamo llamado Humphrey, un animal que él mismo había rescatado cuando era una cría y criado completamente a mano. Humphrey había sido alimentado con biberón desde la infancia, se le permitía moverse libremente por la propiedad y fue incorporado a la vida diaria del granjero en una medida que era extraordinaria, incluso para los estándares de la tenencia de animales exóticos. El granjero nadaba con Humphrey, montaba sobre su espalda, le rascaba detrás de las orejas y hablaba de él públicamente en términos de genuino afecto paternal. Le dijo a los periodistas que Humphrey era como un hijo para él y que la conexión entre ellos era inquebrantable. Las fotografías de los dos juntos fueron ampliamente compartidas en los medios sudafricanos e hicieron famosos a ambos en la región. Los hipopótamos matan a un estimado de 500 personas en África cada año, colocándolos entre los animales grandes más letales del continente. Son intensamente territoriales.
particularmente en el agua y cerca de ella, y sus dientes caninos pueden crecer más allá de los 50 centímetros de longitud. Esos dientes son capaces de partir por la mitad una pequeña embarcación. A pesar de la apariencia barrilesca y torpe del hipopótamo, estos animales pueden acelerar a 30 kilómetros por hora en tierra en distancias cortas, suficientemente rápido para superar a la mayoría de los humanos que intentan huir. También son conductualmente volátiles de una manera que los hace excepcionalmente difíciles de predecir. Un animal que parece plácido y contento puede cambiar a un estado de agresión violenta en cuestión de segundos, desencadenado por fluctuaciones hormonales, instintos territoriales o estímulos que un observador humano que está justo allí podría no registrar siquiera. El cuerpo del granjero fue encontrado en el río de su propiedad. Las lesiones eran consistentes con un ataque de hipopótamo. En el periodo previo a la muerte, Humphrey había mostrado signos crecientes de agresión que las personas alrededor de la granja habían notado. Según los informes, hubo al menos un incidente previo en el que el hipopótamo había cargado contra personas en la propiedad y acorraló a un individuo en un árbol durante un periodo prolongado. Pero el granjero había interpretado estos episodios a través del lente de su relación con el animal y no había cambiado fundamentalmente cómo interactuaba con él. Después de su muerte, personas que lo habían conocido bien dieron entrevistas describiendo sus intentos infructuosos de plantearle preocupaciones sobre el comportamiento cambiante de Humphrey. No había sido receptivo. Las fotografías que una vez habían parecido cálidas y alegres, un hombre y su hipopótamo, dos amigos compartiendo un río, se veían completamente diferentes para las personas que las veían después del ataque fatal. La historia viajó a través de medios de comunicación de todo el mundo y se convirtió en una especie de parábola definitoria para un tipo particular de tragedia. Lo que el caso del hipopótamo demuestra, quizás más claramente que cualquier otra historia en esta lista, es la completa irrelevancia del origen y el afecto para la naturaleza fundamental de un animal salvaje. El granjero no había adquirido a Humphrey como adulto, lo había encontrado como un recién nacido abandonado y le había dado todo: leche, calor, tiempo, compañía, amor. No había duda de que sus sentimientos por el animal eran sinceros. Pero nada de eso alcanza la parte de un hipopótamo que lo hace ser lo que es. Los hipopótamos no han pasado por las decenas de miles de años de cría selectiva que produjeron perros, gatos y caballos domésticos, animales cuya relación con los humanos está escrita en su genética. Un hipopótamo criado a mano no es un hipopótamo domesticado, es un hipopótamo salvaje que creció en un ambiente inusual, y su naturaleza fundamental siempre iba a reafirmarse eventualmente. El segundo lugar pertenece al hipopótamo. Para la posición final, miramos lo que podría ser el ataque de mascota exótica más perturbador y trascendental que jamás haya tenido lugar en los Estados Unidos. En febrero de 2009, un chimpancé llamado Travis, de 14 años y 90 kilogramos, atacó a una mujer en Stamford, Connecticut, en un incidente que alteró fundamentalmente la forma en que los estadounidenses entendían el comercio de mascotas exóticas. Travis había sido parte del hogar de su dueña desde que tenía 3 días de vida. Usaba ropa, comía en la mesa con la familia, bebía vino, se cepillaba los dientes y usaba el baño de forma independiente. Podía abrir cerraduras. Había aparecido en comerciales de televisión y sido invitado en programas de entrevistas. Su dueña lo había criado con las mismas intenciones y la misma inversión emocional que la mayoría de las personas aportan a la crianza de un hijo. Durante la mayor parte de su vida, Travis había parecido justificar ese enfoque: tranquilo, agradable, integrado en las rutinas domésticas de maneras que parecían demostrar una genuina adaptabilidad a la vida humana. El día en que ocurrió el ataque, Travis se había puesto inquieto y había salido de la casa por su cuenta. Su dueña llamó a una amiga para que viniera a ayudar a traerlo de vuelta adentro. Cuando esa amiga llegó, Travis la atacó. Lo que sucedió en los minutos que siguieron fue casi imposible de procesar. Los chimpancés son entre 5 y 8 veces más fuertes que los humanos adultos.
y Travis aplicó esa fuerza sin restricciones. La mujer perdió ambas manos, perdió la nariz, perdió los labios, perdió la vista, sobrevivió, pero solo en el sentido más técnico de la palabra. Posteriormente se sometió a un trasplante de cara completo y ha hablado públicamente sobre lo que experimentó. Travis fue abatido por oficiales de policía en la escena. Un examen posterior reveló que su dueña le había administrado el sedante recetado Xanax en algún momento antes del ataque, un hecho que puede haber contribuido a la perturbación conductual que lo precedió. Lo que el caso de Travis hizo, más allá de su horror inmediato, fue despojar un conjunto de ilusiones cómodas que habían permitido a las personas racionalizar la tenencia de chimpancés durante décadas. Los chimpancés y los humanos comparten aproximadamente el 98.7% de su ADN. Esa cercanía biológica es la base del atractivo. Es por eso que las personas sienten que los chimpancés los entienden. ¿Por qué los chimpancés bebés parecen tanto a bebés humanos? ¿Y por qué la idea de criar uno como miembro de la familia se siente emocionalmente intuitiva en lugar de obviamente imprudente? Pero esa cercanía genética funciona en ambos sentidos. Los chimpancés no solo son altamente inteligentes y emocionalmente complejos, también son poderosos, territoriales y naturalmente propensos a formas de violencia que son completamente normales dentro de la sociedad chimpancé, pero son catastróficas cuando ocurren en un entorno doméstico. A medida que los chimpancés machos alcanzan la madurez sexual, su comportamiento cambia de maneras que no son desviaciones del comportamiento normal de los chimpancés, son expresiones de él. Los chimpancés salvajes realizan incursiones coordinadas en grupos vecinos, cazan y matan otros primates. Usan la agresión para negociar jerarquías sociales. Ninguna de estas tendencias es anormal. Todas son incompatibles con vivir dentro de un hogar humano. Travis no había fallado. No había sido maltratado ni llevado a algún estado aberrante. Estaba haciendo lo que hacen los chimpancés, en un entorno que no tenía capacidad para contenerlo. La tragedia estaba incorporada en la situación desde el momento en que un chimpancé de 3 días fue llevado a un hogar en Connecticut y se le dio una infancia humana. Las consecuencias legales del ataque fueron reales y significativas. Connecticut se movió rápidamente para prohibir la posesión privada de grandes simios. Otros estados introdujeron restricciones similares. A nivel federal, la Ley de Seguridad de Primates en Cautiverio fue fortalecida para bloquear el movimiento interestatal de primates para uso como mascotas, pero la legislación se mueve más lentamente que el comercio de animales exóticos, y muchos miles de primates permanecen en posesión privada en todo el país hasta el día de hoy. El riesgo que produjo ese ataque en Connecticut no ha sido eliminado, simplemente aún no ha encontrado su próxima oportunidad. El chimpancé toma el primer lugar y se erige como el caso más claro posible contra la posesión privada de animales salvajes. Ninguna otra historia en esta colección ilustra más claramente la distancia entre cómo las personas eligen ver a estos animales y lo que estos animales genuinamente son. Y como siempre, si quieres profundizar en las criaturas más peligrosas del mundo, nuestro libro electrónico, Los 50 animales más letales de la Tierra, está vinculado en la descripción. Estos 7 relatos representan solo una fracción de los incidentes que ocurren cada año, y el patrón que reflejan continúa repitiéndose. Si tienes pensamientos u otros casos que crees que merecían un lugar, déjalos en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.